10.000 empresas, pequeñas empresas. Estamos hablando. A ver, es que ellos lo hicieron mal, pero se supone que es expropiar para socializar. Entonces, en realidad, bueno, es el intento que se hace, ¿no? O sea, el intento que se hace es que todo se estatice, que todo se vuelva del Estado. El problema mío, directamente con los comunistas, es no entender que al final surge una jerarquía sí o sí. O sea, digamos, ¿tú crees que España puede cambiar si tú fueras el presidente? ¿Tú crees pero hay una cosa, ahora te contesto a eso, pero hay una cuestión de conceptos que hay que entender. No es lo mismo nacionalizar, porque nacionalizar se han nacionalizado aquí cosas también, bancos y cosas. No es lo mismo nacionalizar que sociabilizar algo. O sea, es distinto. Perdón, socializar. No es lo mismo nacionalizar que socializar, que parece que ya no sé hablar. No es lo mismo, es decir, no es lo mismo que una cosa sea del Estado que sea del Estado del pueblo, de verdad. O sea, son cosas diferentes. O sea, quiero hacer ahí el hincapié. Y luego las cosas son procesos, es decir, por poner una persona, la historia no la cambia una persona. Es una persona, pues obviamente, y más como ha evolucionado la sociedad humana, una persona puede ayudar a cambiar cosas, pero las cosas no cambian por una persona. O sea, eso es un personalismo de entender la historia como de grandes personajes y grandes hechos. No, el materialismo histórico nos enseña más cosas. Y desde luego pensar que por poner a mí o a quien sea en un sitio, si no cambian las condiciones materiales y no hay una tendencia, que eso no tiene ningún sentido. Es decir, hay que forzar las condiciones. Hay que, pero para ti entonces, ¿qué es socializar? Sobre ellas. ¿Pero qué es socializar entonces? ¿Qué es socializar entonces? Mira, yo te voy a decir lo que fue la ofensiva revolucionaria. Es que las empresas pasen a ser propiedad del conjunto de los trabajadores. Eso es socializar. Claro, pero por ejemplo, se lo queda la burocracia del Estado. Pero, por ejemplo, socializar tu canal, digamos, o socializar mi canal. ¿Qué hacemos? ¿Se llevan mi micrófono o tú puedes venir a hablar en mi canal? Es que también, ahí ya empezamos a hablar de lo que es la propiedad individual, de lo que es la propiedad privada, de tipos de herencia. Es decir, ya son categorías políticas muy complicadas que van a hacer que desvirtuemos el tema de Cuba. Yo te voy a decir lo que hizo Fidel y tú me dices si eso no es más comunista que lo que hizo Lenin con el... Dime lo que hizo Fidel II. Datos publicados en el periódico Gramma, ¿ok? Se confiscaron 55.600 pequeños negocios. Pequeños, estamos hablando de, como te dije, barberías, cosas muy pequeñas. Muchos operados por una sola persona. O sea, literalmente estamos diciendo que esto, que es un pequeño negocio, lo que yo tengo en mi casa, me lo hubieran expropiado, ¿no? Vamos allá, entre ellos 11.878 comercios de víveres, bodegas. Yo recuerdo estar hablando con un chico comunista español que me decía, no, pues mi papá tiene una bodega, y yo le decía, pues tu bodega en Cuba sería el Estado. 3.130 carnicerías, 3.198 bares, 8.101 establecimientos de comida, restaurantes, friterías, cafeterías, etcétera. 6.653 lavanderías. Sí, pero que si está socializado no pasa nada, es decir, tú tienes tu trabajo, van a tener tu casa, tus hijos van a tener educación, es decir, claro, pero si es que eso no es lo que pasa allí. Sí, eso fue lo que pasó. El problema es que la gente dejó de producir. Si a mí tú me quitas mi canal, ¿tú crees que mi canal va a seguir produciendo lo mismo? Digamos que tú me quitas a mí y te pones tú a hablar en mi canal. Pero es que hay una cuestión que es que tiene que cambiar también la mentalidad. O sea, la revolución no se puede entender sin una revolución cultural. O sea, ese cambio se da. Y obviamente esa construcción es ardua y difícil. Pero por supuesto que porque todo está todo cambia, o sea, todo está en continuo movimiento. Es decir, la mentalidad que tenemos ahora, tanto tú como la pueda tener yo, porque aunque yo sea comunista, yo me he criado y vivo en una sociedad capitalista, yo tengo influencia de esa sociedad. Pero hay que luchar contra ello e ir sobreponiéndonos y dando... Porque a mí la visión del hombre nuevo del Che me parece muy idealista, pero lo que sí que es verdad es que el hombre nuevo se construye cada día, que es dar la mejor versión de ti mismo. Tú dirás, eres un idealista, vale, llámame lo que quieras. Pero es lo que creo fervientemente. Y yo cada día me levanto y intento dar lo mejor de mí mismo para mi causa. ¿Sí? Claro, mi problema es que yo lo hago. El problema es que yo vivía en un país donde yo lo hacía y el 90% no. Y donde mi padre y mi abuelo lo hacían y el 90% no. Eso es un problema del comunismo. No. Mira. Es un problema de que la gente en Cuba se mete en el partido para vivir mejor. Mi pregunta es esta. ¿Tú crees que no va a surgir una nueva jerarquía? Digamos, tú dices que en el capitalismo los ricos están arriba y los pobres están abajo y hablaste de los homeless y todo eso, que eso es otro problema. Yo creo que se compara, digamos, un comunismo ideal
con un capitalismo como es, con el capitalismo de los Estados Unidos, que te digo de yo... los vagabundos, de la gente que se queda sin casa. Pero es que yo llegué sin nada. De las colonias. Es más, yo te digo, yo salí de Cuba sin nada y yo vivía en Uncante, en Uruguay, y me metí a trabajar en la construcción y en 4 años reuní $10,000 en Uruguay, que es un país casi semisocialista, en el Uruguay de Mujica. Bueno, yo sé que tú tienes un concepto muy diferente, pero... ¿Cómo va a ser Mujica socialista, por favor? Bueno, pero en comparación con Estados Unidos, en comparación con Estados Unidos, Uruguay es, es comunista. En comparación con Estados Unidos, y te digo a ti que la diferencia de cuando llegas a Estados Unidos, o sea, es que no tienes techo. Que llegas con una mochila pegada a la espalda y si le echas huevo, te digo yo que construyes un imperio. Si le echas huevo, te digo que lo construyes. El sueño americano, que es el mito sobre el que se construye la gran mentira. Mira, bueno, yo no te digo, mira, tú habrás salido adelante y lo habrás construido. Te está hablando alguien que llegó sin nada. O sea, te está hablando... Te digo más. Yo traje a mi hermana y a mi mujer. ¿Cuánta gente acaba vagabunda haciendo lo que tú has hecho? Pues no le sale bien. Pero vamos a lo mismo del comunismo. O sea, tú eres hispano. ¿Tú sabes cuál es la situación de vida de los hispanos allí? Mayoritariamente. Esos inmigrantes hispanos, ¿cómo suelen vivir? ¿Qué nivel de vida tienen? La frontera llena de gente que quiere cruzar para acá. Sí, pero muy bien. ¿Pero cómo viven luego en Estados Unidos? No puedes decir que los hispanos no sufren en Estados Unidos. De hambre, por eso no viran para sus países. Piensa con lógica. Hay 3 millones de cubanos aquí. ¿Por qué no viran a Cuba? Si se pueden tomar un avión. Piensa con lógica. Tío, por favor, ¿sabes que no pueden volver? ¿Pero por qué no pueden volver? Claro que pueden volver. ¿Sabes que no pueden volver? ¿Quién te dijo que no pueden volver? Ahora de lo que has dicho. ¿Lo sabes tú? No, estás diciendo algo que no es verdad. Los cubanos, todo el que me esté viendo de España, los cubanos sí pueden volver a Cuba. Todos pueden volver. Yo, por ejemplo, no vuelvo por una cuestión del trabajo que estoy haciendo. Porque los que conozco aquí de España les ponen problemas con el visado. Fíjate qué raro. Sí pueden volver. Al contrario, si tienen un negocio con el pasaporte, pues el pasaporte cubano es uno de los más caros del mundo. Y sin nada, o sea, típico médico, te pongo un ejemplo. Típico médico cubano, ¿no? Pero el médico es un desertor. Hay una diferencia con el médico. ¿Todos son desertores para el gobierno? No. ¿Y han invertido en educación? Cualquier cubano que se vaya de Cuba con estudios universitarios y que no trabaje en los comentarios, estudios no vuelve. Te lo van a corregir en los comentarios. Bueno, escucha, encantado de que me lo manden. Sí. Es que yo soy una persona abierta a aprender. Mi papá ha venido 50 veces a Estados Unidos, pero bueno, no importa. Yo si me equivoco no tengo ningún problema. Pero yo creo que no me equivoco, ¿eh? Bueno, miren, con respecto a lo que estábamos hablando de que trabaja y no trabaja, lo que sucede es, porque nos fuimos ahí y ahí estás hablando de algo que sinceramente creo que estás desinformado, la gente sí puede volver a Cuba. Lo que sucede es que... por ejemplo. Los médicos después que se hacen la ciudadanía, porque los médicos, el gobierno cubano le pone es como una sanción que son entre 2, no sé si son 2 o 5 años, ahora no estoy seguro, pero eso es a los médicos. Le pone una sanción en específico a los médicos, porque los médicos, tú en Cuba, como supuestamente la educación es gratuita, tú tienes que pagar. ¿Y a los militares? Los militares no sé si les pondrán alguna sanción, pero los militares no se van generalmente porque los militares viven bien en Cuba. La mayoría de los militares viven mejor que el pueblo en Cuba. Pero bueno, volviendo al otro tema, porque ese tema no vale la pena. La gente sí puede volver a Cuba. De hecho, aquí hay un negocio de mula terrible. O sea, a Cuba compran aquí y venden en Cuba. Compran aquí y venden en Cuba. Tiene negocios, claro. Todo el tiempo. Bueno, esto lo dijo. ¿Tú sabes quién es Robert Owen? Si lo conoces, ¿no? Bueno, Robert Owen es uno de los primeros socialistas. Este viene desde antes de Marx. Y él hizo New Harmony aquí en Estados Unidos. Socialista utópico, que es contrario al socialismo científico, que es el de Marx y el que defiendo yo. O sea, yo para mí los dos son utópicos. Pero bueno. Sí, pero hay una división clara ahí que le hizo Marx también. Sí, pero bueno, el hijo de él, cuando New Harmony fracasa, él le escribe esto que yo creo que es válido para todo socialismo y comunismo que se ha intentado, incluso el de la Unión Soviética. Él le dijo, todo esquema de cooperativa que proporcione igual remuneración. Y esto que estoy leyendo es por lo de que tú estás de acuerdo, ¿no? Con a cada cual, de cada cual según sus capacidades y a cada cual sí, pero ahí tienes, según sus necesidades. Sí, pero hay un error conceptual que tienes que, si me dejas, te lo aclaro. Ese es el lema para el comunismo. En el socialismo es el que no trabaja no come. O
sea, lo digo para que lo sepas, de que es diferente. Ok, bueno, este hombre dejó escrito que es el hijo de Robert Owen, dijo: todo esquema de cooperativa que proporcione igual remuneración al hábil y trabajador que al ignorante y ocioso debe labrar su propia ruina por su injusto plan. Eliminará necesariamente a los miembros valiosos y se quedarán los más imprevisores, los no cualificados y los malos. Literalmente, eso es lo que ha pasado en Cuba. Eso fue lo que pasó en la Unión Soviética. No puedes comparar un falansterio con la economía planificada soviética que ganó la Segunda Guerra Mundial y que hizo que un país de arados y de caballos se convirtiera en una potencia nuclear, sinceramente. Es que decir que eso no ha funcionado... Bueno, se cayó en el año 90. Sí, muy bien. Todo es dialéctica, todo cae, todo se levanta, es decir, nada es eterno. Pero vamos a decir, a mí cayó en el 56, o sea, para que tengas una idea, o sea, peor. Pero te digo claro que decir que no ha funcionado. Un error de concepto, pues me dijiste que Yuri Gagarin había viajado, entonces Yuri Gagarin no viajó en la etapa que tú dices que fue. Pero, bueno, es un ejemplo, simplemente porque es heredero de esa época igual, pero y de lo que se hizo anteriormente. Pero de todas las maneras, te digo que convertir un país de arados en una potencia nuclear e industrial, fracaso no es. Y compararlo. Bueno, entonces Estados Unidos no es un fracaso. Compararlo con los falansterios, que es algo idealista y que es que no sé si quieres que te lo critique, pero es que estoy de acuerdo que eso no tiene sentido. Pero entonces Estados Unidos no es un fracaso. Hombre, con 500.000 de vagabundos, creo que sí es un fracaso. Y en la Unión Soviética tú no crees en los gulag, entonces tampoco, ¿no? Tú no crees en Alexander Solzhenitsyn. Vamos, por favor, es que es como un escritor de ciencia ficción para mí. Y por eso digo, yo también podemos sentar a hablarlo otro día sin ningún problema, porque yo creo en la reducción. Por eso es que yo creo que también para ti y para la gente que te siguen, yo sería un escritor de ciencia ficción o lo que hablo es ciencia ficción. Sí, es lo que dicen, de hecho, con Cuba. Es que es lo mismo, o sea, es exactamente lo mismo. El cubano muriéndose de hambre y pasando 10.000 trabajos y con las prisiones llenas de gente y para los comunistas del mundo es el paraíso terrenal. Entonces, mira, yo creo que imagínate, lo que hay que intentar conseguir, independientemente de dónde venga la experiencia, etcétera, lo que hay que intentar conocer es la verdad. Y yo es lo que intento. Yo, de hecho, por eso soy abierto, por eso hablo con todo el mundo. Cuando me dices, te has equivocado en no sé qué, te lo van a decir. Perfecto, que me lo digan. Es decir, yo me equivoco, yo soy humano. Yo me equivoco, tú te equivocas, ellos se equivocan. No pasa nada. Lo importante es seguir aprendiendo, ir acercándose, ¿no?, hacia lo que es la realidad. Bueno, pero mi pregunta es, ¿tú crees que cuando tú implantes el sistema comunista, porque tú fíjate, en un país libre como Estados Unidos, tú puedes crear una comunidad comunista. Aquí viven los Amish, Oscar, los mormones. Espérate, Oscar, yo te pongo los ejemplo. comunistas los han metido en la cárcel, los han matado. No, hombre, no, si las universidades están llenas. Bernie Sanders es casi que... Bernie Sanders. Bernie Sanders es como los del PSOE de España, por favor, eso no es comunista. Bueno, no importa. A lo que íbamos. ¿Tú crees que si se instaura una sociedad como la que tú quieres, no va a surgir una jerarquía también? O sea, ¿tú crees que no va a surgir gente que van a aprovechar porque están arriba y los de abajo van a sufrir? No lo crees. Yo te contesto claramente. Esas cosas surgen y los problemas surgen y las dificultades surgen y el culto de la personalidad surge y 40.000 problemas. Pero es que la tarea de un revolucionario, en vez de dedicarse cuando pasa eso a chupar del bote, lo que tiene que hacer es pelearlo y confrontar, como la lucha por la reforma democrática soviética, aunque se pierda, que se perdió, y porque se perdió ahí también es uno de los motivos por los que se fue todo al garete. Hay que luchar precisamente porque el proceso siga fiel a las ideas que lo han construido. Pero es que mira, a lo mejor en esa época me hubieran metido un tiro, pues puede ser. Pero mira, así es la vida, me da igual, pues moriría por mis ideas. Porque mis abuelos entregaron el carnet del partido, por ejemplo. Mis abuelos fueron de los que entregaron el carnet del partido. Bueno, pues lo entiendo, porque yo allí lo hubiera hecho y me hubiera dedicado a hacer el subversivo, sí. Pero no te das cuenta entonces que lo que sucede con ese sistema es que se pudre rapidísimo. No. Y lo bueno, atiende un momentito, déjame hablar un momentito. Es que es lo que ha pasado históricamente. Se pudre rapidísimo todo y lo que pasa es exactamente lo que le dijo el hijo de Robert Owen. O sea, si tú echas a todos los hábiles y trabajadores, los que se quedan son los que no quieren producir y los inmorales que se aprovechan del gobierno, como bien tú dices. En Cuba es lo que ha pasado. Pero pasó lo mismo en la Unión Soviética, pasó lo mismo en la China de Mao, pasó lo mismo con Pol Pot, pasó lo mismo en todo. La revolución engendra también reacción.
lo que hay que hacer es aplastarla. Lo que hay que hacer es superar esos problemas. Pero obviamente, mira, aún así, ¿tú crees que no existieron los gulags? Es una cosa, Lenin cuando la Revolución Soviética dijo, esto que ha pasado es una excepción, en plan de por las condiciones, etcétera, etcétera. Puede ser que la Unión Soviética aguante hasta la siguiente oleada revolucionaria o puede ser que caiga. Él mismo lo dijo desde el principio, puede ser que caiga, pero aún así será una experiencia para que los siguientes revolucionarios aprendan de nuestros errores y lo hagan mejor. Y eso es ser revolucionario, aprender de los errores de uno y la próxima vez hacerlo mejor. Porque dejando millones de víctimas por el camino. Decadente, putrefacto. O sea, y mira, yo te digo una cosa, yo te veo defender el capitalismo siempre, pero yo te veo ya criticar a Biden, te veo criticar al Partido Demócrata y te veo criticar a toda la decadencia y degeneración que está viendo ahora en el capitalismo. Ten cuidado, porque esa gente son los mayores capitalistas, los mayores... Eso no es capitalismo, eso no es capitalismo. Los mayores defensores del capitalismo son esa gente, ¿eh? O sea, ten cuidado porque me estás diciendo esto como para agrietar mi pensamiento. Mira esto para que tú veas. En Estados Unidos no hay capitalismo, lo que hay son vestigios de capitalismo. Aquí no hay capitalismo. Madre mía, por favor. Es que es la realidad. O sea, el capitalismo, bueno, esto ya lo dejo para que debatas con Juan Ramón Rayo si tú quieres, pero Juan Ramón Rayo te va a decir. Si quiere él, yo he dicho que sí, ¿eh? Bueno, yo te aseguro que aquí lo que hay es un mercantilismo ahora mismo puro y duro, y los primeros 150 años después de la creación de la Constitución aquí y de la... Bueno, eso ya queda para temas históricos que nos vamos a fajar. Mi problema es que este sistema, fíjate, con los vestigios que quedan todavía, porque el capitalismo, mucha gente se equivoca, el capitalismo no es una ideología. O sea, aquí estamos discutiendo como si esto fuera comunismo con capitalismo. El capitalismo es libre intercambio. Claro. O sea, el capitalismo es nada más, yo te cambio mis frijoles por tu, no sé, por tus tomates, yo qué sé, eso es capitalismo. El capitalismo es un sistema de libre... Es un sistema de producción y dentro de ese sistema ha habido dos fases. El premonopolista, que es el que dices tú del mercantilismo, y el monopolista, que es la dominación de los monopolios, que es lo actual. Si esto lo debatiré con quien sea, me da igual. Pero quiero dejar claro que mi posición es esa, es decir, que es algo más grande y más importante que lo que tú estás diciendo. Así lo está diciendo Marx. Ese es el planteamiento de Marx. No, Marx es de la época premonopolista. Él no habló del imperialismo porque no había nacido. Él habló literalmente, en su momento te digo por qué, no, de imperialismo no. Él habló literalmente en aquel tiempo de la plusvalía y de los capitalistas. Sí. Y de hecho por él es que nace ¿cómo se llama? El término capitalismo. Porque ni siquiera existía, nace con Marx. Por eso es que te digo que tú estás hablando directamente de Marx. Pero si tú empiezas a leerte a los autores liberales, te vas a dar cuenta de que el capitalismo simplemente es libre intercambio. Ahora, que la palabra después se prostituya por los errores que tiene Marx a nivel económico, que son garrafales, que no me voy a poner a discutirlos contigo, te lo dejo para Rayo, discútelo con Rayo. Te reto a muerte a debatirlo. Discútelo con Rayo. Yo no me voy a meter a debatir aquí la plusvalía porque estaríamos hasta mañana. Y entonces, claro, con los errores de Marx estaríamos aquí hasta mañana. Pero nuevamente, mi pregunta sigue siendo... Bueno, descubrirías muchas cosas de Marx que desconoces si lo hacemos, ¿eh? Nuevamente, vamos a ver. El socialismo imperfecto. Y esta pregunta va para ti y para todos los que nos están viendo. ¿Qué ha sido mejor a nivel mundial? ¿El socialismo imperfecto o el capitalismo imperfecto? Y como digo, está mal esa comparación porque capitalismo y socialismo no es lo mismo. O sea, es que vamos, no tienen... Desde luego que por los trabajadores ha hecho mucho más el socialismo, sin duda. El capitalismo está agonizante y es un sistema que no se sostiene, no es sostenible. Y va a caer, es cuestión de tiempo, ya lo verás. Ojalá que no caigan porque nos cierran los canales. Acuérdate que... A mí me da igual, yo no cedo, no pasa nada. Bueno, Óscar, si quieres decir algo ya llevamos casi 2 horas. Yo, mira, me comprometo aquí, de verdad, que yo voy encantado cuando me digas. Y aunque sea una encerrona de todos contra mí, me da igual, yo voy igual. No. Yo nada más quisiera que, por ejemplo, te hablara Ruama de cómo es Cuba y porque a mí principalmente lo que me toca es que incluso personas como tú, que son desde una manera bastante consciente y críticos, digan que nosotros sobredimensionamos de alguna manera la represión que hay en Cuba. No, la represión que hay en Cuba está salvaje. O sea, estamos hablando de que prácticamente no puedes decir nada. Está salvaje. Y bueno, yo creo que con los presos, con la cantidad de presos que hay, quedó bastante claro. Quien lo quiere entender bien y quien no también.
pero yo creo que Ruama, desde un punto de vista de una mujer ya como tal, te puede hablar un poco más en ese sentido. Yo no tengo ningún problema en hablar con nadie, ya te lo digo. Pero en Serrona no, o sea, yo, ¿cómo decir? No estoy para eso, entiendo lo que te digo. O sea, yo sí, por ejemplo, debatir después el tema de capitalismo contra socialismo, que vuelvo y te repito, creo que estamos hablando de dos cosas diferentes porque el socialismo sí es una ideología, igual que el marxismo es una ideología, capitalismo no. O sea, el capitalismo y un modo de no producción igual que el capitalismo. es que yo creo que sería capitalismo contra economía centralizada. Bueno, Óscar, da igual. Yo creo que ahí sería, eso sí sería un debate serio. Yo no, el que quieras, me da igual. Y si quieres hablar, es que me da lo mismo, de verdad. Ha sido, ya para cerrar, ha sido un placer tenerte aquí, de verdad. Igual. Me da igual lo que me digan. Yo creo que ha sido enriquecedor. Yo, según estaba aquí hablando contigo, me han escrito al WhatsApp amigos míos de toda la vida que pasan de todo diciendo que les ha parecido interesantísimo. O sea, que incluso mi gente de mi entorno le ha encantado también. Yo creo que a la comunidad le habrá parecido enriquecedora. Nos vamos a ver por ahí. Muchas gracias, Óscar. Un abrazo. Un abrazo grande.